la mayor cantidad de estados del país, de la nación norteamericana. Y es el país que tiene más presos en el mundo. Tiene el 1% de su población presa. Tiene 300 millones de habitantes y tiene más de 3 millones de presos. Es decir, los resultados están a la vista. Pena de muerte. Lo que pasa, y ahí es donde me duele la pobreza intelectual y la pobreza política del país. Los políticos que creen ganarse votos hablando de la pena de muerte ni siquiera tienen claridad de cuáles son los procedimientos para la pena de muerte, cuáles son los obstáculos jurídicos, cuáles son los convenios y los compromisos internacionales que tiene Guatemala. Y lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo? A ver, recordemos, Alfonso, en el 2017 tú ya estabas de retorno en Guatemala. La Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en otros delitos, te los menciono: parricidio, ejecución extrajudicial, plagio, secuestro, que es lo que se está dando comúnmente en la actualidad, desaparición forzada y muerte del presidente y vicepresidente. Y si te acuerdas, un año antes también había declarado inconstitucional el asesinato. Entonces viene en línea de lo que tú estás diciendo. ¿Para qué la pena de muerte? Sí. Esa es la gran pregunta, Rolando. Porque es fácil tener un discurso demagógico para ganar simpatías y para ganar votos. Pero la pregunta que se debe hacer, y se la hacen todos los abogados, o se la deberían de hacer todos los abogados, es cuando se quiere derogar o abrogar una ley, o cuando se quiere aprobar un proyecto de ley, la pregunta que se tiene que hacer inmediatamente es: ¿para qué queremos esa ley? ¿A quién beneficia esa ley? ¿A quién perjudica esa ley? ¿Esa ley va a ser de observancia general? ¿Esa ley va a resolver el problema que se plantea? Esa es la gran pregunta. Entonces, te aseguro que hay pocas personas y pocos políticos que te puedan responder científicamente y con fundamento y con información, producto de investigaciones, que la pena de muerte no resuelve los problemas, o si lo resuelve. No tienen argumentos técnicos que demuestren la efectividad de la aplicación de la pena de muerte. Y esa es la pregunta, porque lo fácil es decir pena de muerte, porque eso suena bonito en el discurso, ¿verdad? Y aquí, en un país que la pena de muerte la tenemos todos los días, Rolando, cuando un presidente habla, hoy leí, por ejemplo, juntos vamos a resolver el problema del trabajo infantil. ¿Cómo? ¿Junto con quién? ¿Junto con quién? ¿Dónde está la ley que prohíba el trabajo infantil y se preocupe el Estado porque todos los niños estén en la escuela y porque tengan alimentación? ¿Dónde están las políticas de protección de los niños? Hoy un juez dijo en Estados Unidos: la niñez es el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Dónde están las políticas públicas de este gobierno para resolver el problema del analfabetismo, para resolver el problema de la desnutrición infantil, la protección de los niños, la inversión en educación? No, se invierten en el presupuesto que fracasó, se invierten más de 10,000 millones en infraestructura, pero se olvidan de la gente y se olvidan de los niños. Este gobierno no ha demostrado una sola cosa que vaya en beneficio de la niñez del país. Pero matan a una niña de manera salvaje y entonces se aprovechan demagógicamente para hablar de que van a proteger a la niñez. ¿Dónde están las políticas para proteger a la niñez en Guatemala, Rolando? Sí, como tú dices, las políticas públicas sí siguen engavetadas en la Secretaría de Planificación, el CGPLAN, una y otra que han venido arrastrándose por la historia en las diferentes administraciones presidenciales. El artículo 18, Alfonso Portillo, y aquí quiero tocar tu experiencia como legislador cuando estuviste en el Congreso de la República, ahí quedó plasmado desde la Constitución aprobada en 1985, que le dio paso a la nueva democracia en el país, donde gobernó la democracia cristiana con Vinicio Cerezo. El artículo 18 de la Constitución Política de la República de Guatemala te habla de la pena de muerte, pero con fundamento de presunción, dice, hace la observación, que no hay pena de muerte para aquellos que tengan fundamento de presunción, tampoco para las mujeres, tampoco para los mayores de los 60 años, a los reos de los delitos políticos y comunes conexos y los reos de extradición que tengan esta condición. O sea, ya habían unas observaciones, pero al final el mismo artículo te dice: el Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte. Mi pregunta es,
Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala, si el Congreso puede abolir eso, ¿por qué todavía sigue ese artículo 18 en la Constitución si ya no tiene sentido de ser? Habría que preguntarle a los diputados que están manipulando y haciendo arbitrariedades con el Congreso. Un Congreso que perdió toda su naturaleza, que perdió toda su razón de ser como institución que debate los problemas nacionales y se ha dedicado a hacer negocio, Rolando. Mira, Rolando, la Constitución, hoy, por cierto, tengo que leer un libro clásico de Sieyès, un gran escritor francés de tiempo de la Revolución, que escribe un folleto que es clásico, que lo leímos cuando estudiamos Derecho, pero hay que volverlo a leer, que es una Constitución. Y ahí lo mismo dice, la Constitución es un ideal de país, es escribir en artículos y en apartados el país que queremos. Por eso, el espíritu de una Constitución es el espíritu del país que queremos construir. Y la pregunta que debemos hacernos, Rolando, es, ¿hemos construido un país con base en la Constitución de 1985 o seguimos con un país que no tiene Estado de Derecho? Y la respuesta es dramática y triste, Rolando. Seguimos estando con un territorio sin Estado de Derecho, sin democracia. Somos un territorio sin ley. Y te voy a hacer una pregunta más. Tú me decís que le preguntemos al Congreso. Preguntémosle al Congreso por qué no ha elegido la Corte Suprema de Justicia durante año y medio y las salas de apelaciones. ¿En qué país del mundo, Rolando, el Congreso se hace el desentendido de una orden constitucional, porque está en la Constitución, que tiene que elegir las salas de apelaciones, los magistrados de las salas de apelaciones y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y pasa año y medio? Y en Guatemala no sucede absolutamente nada, y a los diputados no les pasa absolutamente nada. Era para quitarlos a todos, Rolando. Y aquí te viene la otra pregunta, Rolando. Hablando de pena de muerte, si tenemos el Congreso que tenemos, si tenemos la Corte Suprema desacreditada como la tenemos y las salas de apelaciones, ¿le vamos a dar la facultad de quitar la vida a los ciudadanos guatemaltecos a unas instituciones que están desacreditadas, no gozan de credibilidad y no tienen independencia? Esa es la pregunta. ¿Le vamos a dar la facultad de proponer la pena de muerte a un ministerio público que solo tiene cobertura en el 10% del territorio nacional y que solo investiga Alfonso, el 100% de los me parece que está fallando. Está fallando un poquito la señal, pero quiero aprovechar en lo que se restablece tu señal. Se te está yendo un poco la señal, expresidente. ¿Y ahora? Alfonso, ¿me escuchas? Yo te escucho perfectamente. Aquí cabe... Nos salimos de la reunión y nos estaba fallando el audio.